Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias. El próximo martes que creo que es día 17, ¿no? Sí, martes 17 de febrero a las 7:30 de la tarde tendremos aquí en la sede de la emisora la primera de las 3 conferencias que da el historiador Javier Sardón sobre el origen de la leyenda negra desde el medioevo hasta el reinado de Carlos I, porque la leyenda negra nace en el medioevo, vamos. Eso de tópicos sobre España parece que es desde tiempo inmemorial. Bueno, es una oportunidad única para comprender el origen de muchos de esos tópicos que todavía se siguen escuchando, algunos de ellos hoy, y además, curiosamente, los que más repiten esos tópicos suelen ser españoles, porque tenemos esa peculiar querencia a criticarnos a nosotros mismos, lo cual, por cierto, también tiene sus ventajas, pero eso ya hablaremos otro día. Hay modalidad tanto presencial como online. Es decir, si quedan plazas, que no lo sé, pueden llamar ustedes y reservar sitio. O si no, pues lo pueden seguir a través de las redes, porque habrá emisión. Pero en ambos casos, tanto para asistir presencialmente como para seguir el evento a través de las redes, necesitan ustedes inscribirse. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues llamando al 91-616-2464, 91-616-2464, que es el teléfono del Club de Amigos, o enviar un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Bueno, empezamos con nuestra tertulia de hoy. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Ya era hora de empezar. Sí, ¿verdad? Pero lleva usted aquí esperando casi 20 minutos. Don Jesús Truchuelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estrenarme en el Día de la Radio. Sí, un viernes 13. En viernes 13, Día de la Radio. Y lloviendo. Se incorpora, se estrena don Jesús Truchuelo en nuestra mesa de tertulia. La verdad es que no sé por dónde empezar, si por la psicología, quizá. Hay 2 cosas de Sánchez que ayer pues me han dejado perplejo. La primera, que se ha quitado de su perfil de Twitter la foto de España y la bandera de España y la bandera de Europa. Tenía una foto donde aparecían detrás ambas banderas, y ha cogido la foto, las ha quitado, dejando la misma foto, es decir, han recurrido a edición digital, y ahora su foto de perfil solo aparece Pedro Sánchez. No alcanzo a entender cuál es el motivo. No sé si es el paso previo a ponerse la bandera china detrás o qué. Y la segunda cosa, ayer filtra Moncloa que Sánchez reprochaba a Meloni que hubiera organizado una reunión de líderes de la Unión Europea antes de la reunión de hoy del Consejo Europeo. Luego resulta que era mentira, sí que le reprochaba que hubiera organizado eso y no le hubiera invitado a Sánchez. Y luego resulta que era mentira, sí que le habían invitado a Sánchez, como han confirmado Italia y Bélgica, y no ha ido, con lo cual pues me ha dejado perplejo, porque claro, filtrar que no me han invitado es quedar como un mindundi. Fíjate, se reúnen los líderes europeos y no invitan a Sánchez, con lo cual, ¿cuál es la verdadera razón que han querido tapar con eso que dejaba mal a Sánchez? Porque habrá una verdadera razón que le dejaría peor, ¿no? Si no, no tiene sentido intentar taparlo con esa mentira. O ya es que es por deporte lo de este tío, lo de mentir. ¿Es un mentiroso compulsivo como en la película? Supongo que habrá algo de todo, ¿no? Pero es curioso porque el desastre, la destrucción de la diplomacia española empieza con Moratinos, es decir, empieza con los gobiernos de Zapatero y esto, y en fin, el gobierno de Rajoy fue solo un descanso para que el socialismo tomara nuevas fuerzas. Pedro Sánchez es un tipo, o sea, verdaderamente digno de un tratado psiquiátrico tremendo,
pero desde luego no digo que no sea tonto, que es bastante tonto, pero tiene un instinto grande. Y yo creo que él está optando por el ganador, por el que cree ganador en una guerra global, que es evidentemente para él el poder chino, la islamización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una huida adelante absolutamente todo lo que hace. Pedro Sánchez podría ser, si fueran verdad sus fantasías hace tiempo, podría aspirar a ser secretario general de la OTAN o representante del Partido Comunista Chino en España, dependiendo de su análisis de la situación en función de lo que le convenga a él personalmente, a su poder, a su impunidad, a su grupo de malhechores. Es más, yo creo que podría haber aspirado a ser a la vez, al mismo tiempo, secretario general de la OTAN y representante del Partido Comunista Chino en España. Entonces, en ese contexto, que quite esas banderas, bueno, aparte de una egolatría tremenda, porque yo no sé ustedes, pero yo creo que esa preocupación porque uno detrás tenga una cosa u otra y lo examina y tal, o sea, revela una egolatría un poco tremenda. Pero verdaderamente el odio de los socialistas a lo que representa España y a lo que representan los valores de Occidente es una cosa que además no es solo evidente, sino que tiene unas raíces profundas e importantes de las que algunos hemos hablado e incluso hemos escrito, ¿no? Entonces yo no sé cuál es la razón profunda, pero evidentemente Pedro Sánchez ha visto que su supervivencia ya no va por ser un líder europeo. Usted decía muy acertadamente hoy, se queja Pedro Sánchez de que no le ha invitado a la reunión de líderes, y claro, y usted respondía en redes, decía, claro, es que era una reunión para líderes. Pedro Sánchez ha dicho de él mismo últimamente que los líderes, en su última declaración dijo, es que los líderes, el líder de España, los líderes, él no es un líder, ni es, como decía mi admirado Iker Jiménez antes de anoche, ni es el presidente de los españoles, no es el presidente de los españoles, es el presidente del gobierno español, con legitimidad o sin ella, etcétera, pero es el presidente del gobierno español, y él ya sabe que su futuro, desde luego, no es liderar una nación a la que está destruyendo, no es liderar unos valores occidentales que está, como dice su encuesta de hoy, que está intentando deshacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo simbólico, desde luego, es importante. Ya no solamente le sobra la bandera española, sino que le empieza a sobrar una Unión Europea y una OTAN en la medida en que empiezan a reaccionar en favor de la defensa de Europa. Es curioso porque los movimientos, no sé si esto lo hemos hablado, bueno, me estoy enrollando, pero ya termino. Los movimientos últimos de algunos sectores de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN, en realidad son movimientos que están dando la razón incondicionalmente a la política exterior de Donald Trump. Las acciones para proteger Groenlandia, para aumentar la protección de Groenlandia, no son, como creen nuestra derecha ilustrada y nuestros progres, no son, bueno, yo hablando de defensa delante de un experto, por cierto, como Jesús Trucholo, esos movimientos no son movimientos contra Estados Unidos, son movimientos para prevenir el dominio de Rusia y China en la zona de Groenlandia. Es decir, hacer lo que Donald Trump ha dicho que hay que hacer. Y con esta declaración inicial de geoestrategia de andar por casa termina mi intervención. ¿Usted qué cree que responde esto de que Sánchez se tire piedras contra su propio tejado con respecto a la reunión? Es decir, ¿cuál puede ser la verdadera razón por la que no va Sánchez a esa reunión de líderes, puesto que sí fue invitado? La verdad es que uno nunca sabe con este personaje cuál es la motivación para montar este numerito, ¿no? Puede ser un victimismo, una victimización, puede ser... no lo sé, es muy complicado. Realmente, bueno, yo mando un saludo desde aquí a don Jaime de Berenguer y a doña Lucía Echevarría, porque me han metido el gusanito de la neurociencia y de la psicología social, y verdaderamente es muy difícil
averiguar qué puede pasar por la cabeza de un señor que, como decía... Está como las maracas de Machín, sí, ¿no? don Asís, yo creo que además, sinceramente lo creo, ya no puede salir a la calle, está tan cercado por una opinión pública tan hostil, que yo creo que en ese cerebro absolutamente inescrutable, yo sinceramente creo que le tiene animadversión al pueblo español. Sí. Tiene animadversión. Sí, yo creo que Sánchez sería de los que se hubiera dedicado consciente y entusiásticamente a propagar la leyenda negra contra España a lo largo de los siglos, ¿no? Perdón, yo de todas formas le agradezco al presidente que se limite, no habrá sido él, habrá sido cualquiera de sus 800 asesores o de tal, le agradezco que quite las banderas y que no consienta, por ejemplo, que en una visita a Rabat permita que la bandera de España la coloquen invertida. Que eso es bastante peor, mientras que le hackeaban su teléfono, ¿no? Sí, no es una cosa solo propia de un psicópata, eso es absolutamente coherente con un socialista, que por cierto ayer hacía una declaración de defensa del comunismo, cosa que no hace ningún líder occidental, por lo menos expresamente, pero no es una cosa nueva del socialismo. El socialismo clásico, el socialismo de toda la vida, consideraba que había que crear el hombre nuevo, ¿no? Como decía y repetía Allende, ¿no? Entonces, para crear el hombre nuevo, ¿qué hacía falta? Pues lo que hiciera falta, por ejemplo, destruir físicamente al hombre viejo, es decir, asesinar a cientos de miles de personas y luego millones de personas en la Rusia soviética, porque no por su culpabilidad o responsabilidad personal, sino por su condición social, por ser o no intelectuales, por ser hijos o familiares de alguien, por haber estado en contacto. Es decir, crear el hombre nuevo requería destruir el hombre antiguo, destruirlo físicamente. Es decir, entonces, para el socialismo, destruir una nación cuya esencia son los principios de la civilización occidental es una cosa necesaria para crear otra cosa, es decir, eso de despreciar toda tradición como si fuera algo malo y crear otra cosa. Desde luego el socialismo quiere destruir la nación española y Pedro Sánchez no es más que la consecuencia más sucia, infame, psicopática, dañina e inmoral que ha creado el socialismo español, pero es socialismo español. Bueno, aprovechando que tenemos aquí a don Jesús Truchuelo, que sabe de las cosas militares, comentemos un poquito lo que está pasando en Irán, porque estamos viendo lo que ha pasado en Venezuela, que es un proceso enormemente meditado, con unas fases muy claras, construyendo sobre cada fase anterior. Se declara emergencia nacional las muertes por drogas. 100.000 personas mueren de sobredosis al año más o menos en Estados Unidos. Se declara, por tanto, amenaza a la seguridad nacional, a los cárteles de la droga. Se declara al gobierno de Maduro como uno de esos cárteles. Y a continuación se mueven las fuerzas militares, se van acumulando poco a poco y cuando ya está todo preparado se pone en marcha la operación y ¡pum!, detienen a Maduro. En Irán estamos viendo cómo se están acumulando fuerzas militares en las proximidades de Irán, al mismo tiempo que Trump se reúne con Netanyahu y dice que hay que dar todavía una oportunidad al diálogo. ¿A usted qué le dice su instinto militar? ¿Están ganando tiempo con esas declaraciones mientras acumulan las fuerzas militares para luego lanzar un ataque devastador? ¿O verdaderamente Trump quiere tratar de solucionar el tema sin ataque? Y en caso de que al final hubiera ataque, ¿realmente se puede acabar con el régimen iraní de alguna manera? Sí. Yo quería, don Luis, al principio no he podido porque hemos entrado en materia directamente, pero querría, ya lo haré en cualquier instante cuando pueda, agradecer
mi presencia aquí, que yo esta mañana cuando he dicho mi nombre a las 7 de la mañana digo, ¿qué soy yo? Yo quería eso y quería hacer algún comentario más y quería empezar mi estreno aquí haciendo alguna reflexión que condujese a una cuestión en la que a lo largo de posteriores programas, si es que no me despide antes, pues, ¿qué será lo más probable? Me gustaría soltar píldoras relativas al porqué de las conductas de Donald Trump. Me gustaría hacer un poco de explicación un poco sencilla de que dos documentos, la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional de Estados Unidos recientemente publicadas, hasta qué punto esos dos documentos explican perfectamente y le disipan a uno todas las dudas sobre cuál es la visión geopolítica del presidente. Pero bueno, más adelante yendo a Irán, y tras haber leído esos dos documentos, ¿qué está haciendo Trump en Irán? ¿Qué pretende hacer? Yendo al meollo, pero a la parte final, sinceramente yo creo que ayer se reunieron en Washington Netanyahu y Donald Trump. Curiosamente, después de la reunión en la Casa Blanca no hubo declaraciones públicas, hubo un silencio ahí de 3 horas, y es que ha habido digamos una disparidad de criterio, no ya en el abordaje de la evolución en Gaza, donde ahí parece que las cosas más o menos están de acuerdo ambas administraciones, pero no así en el asunto de Irán. Donde, de hecho, este viaje de Netanyahu a Estados Unidos ha venido un poco forzado por esas divergencias de opiniones entre Netanyahu y porque Estados Unidos quiere explorar la posibilidad de negociación, e Israel dice que no hay ninguna posibilidad. Efectivamente. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump, creo yo, lógicamente, yo no me gusta, yo no me considero experto, yo simplemente me gustan estos temas y creo que... Ninguno lo somos, pero damos nuestra opinión. Pero lo que sí que es verdad, lo que está haciendo Trump es una clásica respuesta muy acorde con su nuevo planteamiento de lo que debe ser la actuación de los Estados Unidos en los diferentes conflictos. Él ha llevado ya un grupo de combate, un grupo de aeronaval de combate en torno a un portaaviones, y ahora se encamina hacia el Golfo un segundo grupo de portaaviones. Y entonces, está haciendo lo que ha hecho ya con Venezuela. Está aumentando la presión militar al mismo tiempo que trata de que Irán se rinda sin combatir, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que él quiere con esa presión es decir, oye, majete, te vas a venir a nuestras conversaciones sobre el proceso nuclear iraní, eso ahí quiero que te tal. Y si no te avienes a lo que yo te exijo en materia de desactivación del programa nuclear y del programa de lanzadores, de vectores, pues te las vas a ver conmigo. O sea, es la clásica, el estilo de negociación de un presidente como Donald Trump, que viene del mundo de las inmobiliarias neoyorquinas. Es decir, pues saca el garrote, dice, negocias conmigo tal, o... De hecho, usaban una palabra, antes de llegar a la Casa Blanca, Trump lo describía con una frase: mantenimiento de la paz mediante la amenaza creíble de la fuerza. Efectivamente, eso es la expresión que el secretario de Guerra, que se llama ahora Pete Hegseth, ha incluido en su estrategia de defensa nacional, que es pero peace through strength.
que es la paz a través de la fuerza, de la coerción, pero sin enfrentamiento. Si vis pacem parabellum, pero con pelo naranja, ¿no? Bueno, pero ¿existe alguna manera de descabezar al régimen iraní, de hacerle caer mediante una operación? Porque en Venezuela hemos visto que al final pues todo era mucho más sencillo de lo que uno se podía imaginar. Envían ahí un comando y detuvieron a Maduro en una operación espectacular. Pero en Irán no existe esa posibilidad, porque es un régimen bastante más estructurado, no depende tanto de una persona, con lo cual, ¿qué se podría hacer en Irán para hacer caer el régimen? Yo la verdad estuve el martes por la tarde hablando durante 2 horas de reloj con una magnífica escritora y periodista independiente cubana residente en Miami, mi gran amiga Idolidia Darías, y estuvimos hablando de qué se puede hacer en Cuba, porque hay mucha tela que hablar y la situación es dramática, pero lo de Irán, sinceramente, salvo los muy optimistas, yo personalmente, Irán es otro nivel, es mucho cuidado. Cuba sí parece que pudiera caer pronto. Hay rumores de una pronta declaración la semana que viene de Díaz-Canel, donde podría anunciar algún tipo de apertura del régimen y demás, pero Cuba es que era sencillo, bastaba con decir se acabó la entrada de petróleo y está paralizado el país. Claro, a ver, haciendo caso a sus sugerencias sobre Cuba, pero no es lo mismo complicado que difícil. Es decir, hay situaciones que son más duras o más que exigen un esfuerzo mayor, y hay situaciones más complicadas en el sentido de que hay muchos elementos cuya modificación puede causar consecuencias imprevistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que así visto muy esquemáticamente y muy simplistamente, en Irán hay, por supuesto, hay un poder constituido, pero hay varios poderes constituidos. Yo sospecho que dentro de esa estrategia de Donald Trump, que por cierto es la contraria a la de esa imagen del vaquero descontrolado que saca y empieza a disparar, o sea, precisamente en el tema de Venezuela es evidente, o sea, concentras un montón de fuerza, una fuerza capaz de entrar y de invadir Venezuela, y lo que haces es una operación quirúrgica. ¿Por qué? Porque precisamente la exhibición de la fuerza y la demostración de que estás dispuesto a utilizar la fuerza es lo que te permite no usarla, ¿no? En Irán yo sospecho que si Estados Unidos quiere evitar el caos y sobre todo unas consecuencias imprevistas o imprevisibles, utilizará de alguna manera el poder civil constituido. Recordemos que la República de Irán es una república, tiene un gobierno, y tiene un gobierno laico, digámoslo así. Lo que pasa es que está controlado, supervisado, filtrado y condicionado por los ayatolás, ¿no? Entonces sospecho que algún tipo de solución será utilizar ese poder civil liberado, entre comillas, de la tutela de los ayatolás. De la tutela de los ayatolás, lo cual no deja de ser una ficción para una transición. Es decir, es como pensar que Delcy Rodríguez hubiera sido liberada de Maduro. No, Delcy Rodríguez es y era el poder constituido, es una asesina sanguinaria, igual o peor que el títere de Cuba Maduro, pero puede servir para una sumisa o menos sumisa transición, ¿no? Sospecho que en Irán sucede lo contrario. Y cuando decía don Jesús, y hablo desde la modestia de quien no sabe, pero en Cuba seguramente la situación es más, ¿cómo le diría? Más difusa, en el sentido de que es una sociedad en gran parte destrozada, empobrecida, es decir, que llega a unos extremos tremendos. O sea, gran parte de Cuba sobrevive, y para eso no me hace falta leer mucho, que leo, sino hablar con los cubanos en España. O sea, los cubanos en España, el que trabaja de médico cualificado o el que trabaja de conserje en un edificio de viviendas, con el cual hablo todos los días, por cierto, no solo con él, y que también tiene mucha formación siempre, todas estas personas. Bueno, pues lo que hacen estas personas es mandar medicinas y alimentos a sus familiares en Cuba para sostenerles, ¿verdad? Sí. Pero quiero decir que en Cuba está todo más desastroso. Sí. Eso puede ser, yo a lo mejor me equivoco, pero puede ser más fácil en el sentido de que no hay unos poderes constituidos
que vayan a condicionar la intervención norteamericana. No lo sé. Sí, yo quería comentar que Irán Sí. y Rusia, contrariamente a lo que era la estrategia de Joe Biden y de Barack Obama, la estrategia de seguridad nacional y la directiva de defensa nacional de Estados Unidos eran unos documentos que eran eran globalistas, o sea, se ocupaba de más confrontativo incluso con Rusia y tal, pero esta nueva, la administración de Bush lo deja clarísimo. La administración de Trump. Prioridades es la Homeland Security, la defensa de la patria, el hemisferio norte. Claro. Eso lo tiene claro. Y luego, sí, perdón, por favor. Como nos queda poco tiempo, hemos tocado Irán, hemos tocado Cuba, y antes de ir a la pausa de las 9, que después se incorporará el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid a esta mesa de tertulia, pues me gustaría una última pregunta de carácter militar a don Jesús Truchuelo. Después de la operación en Venezuela para detener a Maduro, que fue una operación espectacularmente limpia, ni un muerto por parte de Estados Unidos, parece que 33 muertos por el lado cubano, de los que estaban ahí guardando a Maduro, y parece que hay algunas otras 2 docenas de muertos venezolanos, también de los soldados que guardaban a Maduro. Al cabo de un tiempo al cabo de 10 días o así, salen informaciones de cubanos y venezolanos que vivieron esa operación y que decían que el ejército americano utilizó un arma que anulaba todos los aparatos electrónicos y que además pues dejaba a la gente sin posibilidad, era un arma sónica y que dejaba a la gente sin posibilidad de reacción, paralizada, patatín patatán. Y le preguntan a Trump, entonces yo cuando escuché eso dije, no sé, pues a lo mejor es así, no sé, pero cuando escuché luego a Trump a los 3 días que le preguntan en una entrevista, este arma secreta tal, dice Trump, efectivamente tenemos un arma secreta, no puedo hablar de ella porque es secreta, pero solo le diré que se llama descombobulador. Entonces tuve en ese momento la sensación de que se está descojonando de todo el mundo. ¿Hay algo que se llame descombobulador? Sinceramente nunca había escuchado semejante término. Yo supongo que el secretario de guerra, Pete Hegseth, es el que lógicamente está perfectamente al tanto de esos detalles más operativos, pero el presidente lógicamente está en un nivel superior y ya si se emplea tal o cual arma no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero ¿ha reproducido usted el término o se lo acaba de inventar riéndose de nosotros? Descombobulador. Lo llamó así, descombobulator. Descombobulator. A mí me suena a una clásica broma de Donald Trump, pero es muy posible. Vamos, casi lo doy por seguro que de hecho ya ha habido otros casos de situaciones similares en las que se han empleado digamos dispositivos de anulación, y es posible que empleasen un dispositivo así, sin duda. Descombobulator. Sí, si no me lo estoy inventando. ¿Dónde está la etimología cuando la necesitamos? Sí. Yo sé, es que te arranca los bómbulos, yo qué sé. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional.
Yo elijo El Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Leyenda negra. ¿Mito o propaganda? ¿De dónde surge el rechazo a España? ¿A quién beneficiaba? Javier Sardón analiza su origen y evolución. 17 de febrero, 7:30 de la tarde. Para más información, entra en la web del Club de Amigos, llama al 91-616-2464 o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Porque conocer el pasado cambia la mirada del futuro. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y un minuto, 8 y un minuto en las Islas Canarias, y damos la bienvenida a don Carlos Izquierdo. Don Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Don Carlos es concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, es portavoz del Grupo Municipal, es concejal presidente del distrito de Carabanchel y miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación y de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía, Innovación y Hacienda, ¿no? Sí. La cual usted preside. Sí, sí. Eso es. Bueno, nos visita don Carlos con motivo del Día de la Radio y le agradezco mucho su visita a este programa, a Radio Libertad. En 2011, los Estados miembros de la UNESCO proclamaron el 13 de febrero Día Mundial de la Radio y, bueno, pues se trata de un día destinado pues a agradecer a los periodistas las informaciones que difundimos, las historias que compartimos y esas cosas. No sé si los periodistas lo merecemos mucho, que nos agradezcan nada, porque yo la verdad es que soy de los que, pues como decía un amigo mío, cuando llego a casa y me preguntan ¿pero en qué trabajas?, digo que soy pianista en un burdel porque mi madre no puede enterarse de que soy periodista, ¿no? Interesante, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ver, el Día de la Radio es un día para celebrar, porque es verdad que la radio nos acompaña siempre y nos ha acompañado a todos, también a todas las generaciones, a las personas más mayores. Y bueno, yo creo que nos acompaña desde muchos puntos de vista, desde escuchar música, a informarnos de forma libre y además inmediata, y luego también con muchos programas que hay de entretenimiento que ayudan a muchas personas, a muchas familias a estar entretenidas durante el día. Nos acompaña en las casas, nos acompaña en el coche. Yo creo que es un buen motivo, pues, el Día de la Radio para celebrarlo y festejarlo, que llevamos 15 años. Pero ya se celebraba antes, 15 años desde la nueva fecha, que es justo... España es un poco rarito, ¿no?, como país en el tema de la radio, porque en otros países la radio tiene como menos predominio, menos influencia, ha dejado el paso a la televisión. Aquí en España la radio ha resistido bastante bien lo que es la competencia del mundo televisivo, y yo creo que en cierto modo eran dos mercados distintos. Lo que pasa es que ahora la radio tiene otra competencia, quizá más difícil que la de la televisión tradicional, que son las redes, los nuevos medios de comunicación, los podcasts, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Resistirá la radio? Resistirá seguro, porque además yo creo que estás sabiendo no que sea competencia, sino utilizarlo. Y muchos de los podcasts son de radio. Y bueno, yo creo que la radio en España está sumamente implantada. Nadie deja de escuchar la radio. Yo creo que es un medio complementario con otros, pero sobre todo yo lo más importante que veo es la inmediatez.
Y cuando ocurre cualquier cosa importante, al final todos ponemos la radio, antes que la televisión. Además, don Luis, si me permite, la radio es lo que permite a lo que los hombres sean capaces de hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, caminar y escuchar la radio. Así es, no te quepa ninguna duda. Sí, señor, muy, muy bien tirado eso. Bueno, pues nada, le agradecemos su visita en este día de la radio, también por lo que tiene de homenaje al periodismo radiofónico. Y ya que tiene usted la amabilidad de visitarnos, y ya es la primera vez que vemos, pues yo creo que hay que empezar con el autobombo, ¿no? Venga, a ver. Ayuntamiento de Madrid, a ver, ¿qué cosas nos va a traer a los madrileños de novedades, de mejoras? ¿En qué está ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid y Madrid en su conjunto pues está en su mejor momento, en un momento absolutamente extraordinario, donde todo va yendo a mejor. Nos hemos convertido en una de las ciudades más deseadas de todo el mundo. Todo el mundo quiere venir a Madrid. Cuando los turistas vienen a Madrid salen absolutamente encantados. Nos hemos convertido ya en el segundo turístico como ciudad más importante del mundo y somos también el primero en negocios, en todo lo que tiene que ver con... ¿En ambas cosas, turismo y negocios, por encima de Barcelona? Sí. En turismo somos ya la segunda ciudad más deseada a visitar, y en tema de negocios... ¿Por detrás, supongo, de París? Sí, de París. Pero más que todas las ciudades y capitales europeas, y más también que las ciudades a nivel mundial, globales, como puede ser Nueva York. Entonces, bueno, pues eso yo creo que lo que hace es que Madrid vaya más. Lo decía también, la parte de negocios, con todo lo que tenemos de IFEMA, la cantidad de congresos, de ferias, pues Madrid es una auténtica potencia. Pero estamos siendo cada vez en más cosas, en todo lo que tiene que ver con el tema cultural. Pues cada vez Madrid está más consolidada, ya somos una ciudad muy importante en musicales, cada vez hay más espectáculos, cada vez se abren más teatros, el cine afortunadamente en Madrid pues está triunfando, tenemos los grandes conciertos y las grandes giras, todas pasan por Madrid, aquí se hacen grandes acontecimientos también deportivos, no solamente con los clubes importantes que tenemos, sino por ejemplo en la NFL, ahora la Fórmula 1, está muy consolidado también todo lo que es el Madrid Mutua. Va a hacer Woody Allen una película sobre Madrid. Además, muy interesante. Bueno, así usted conoce detalles ya. Yo sé alguna cosilla. A ver, ¿se puede contar o no? No se puede contar. No se puede contar. Bueno. Es verdad que cada vez además las películas se están triunfando más en España y se está creando un gran ecosistema que tiene que ver con el cine. Cada vez Madrid salen más películas y está siendo plató de muchas de ellas. ¿Reconocerá usted, bueno, evidentemente, parte de ese despegue cultural de Madrid, de esa cultura cada vez más vibrante en la capital de España? Pues será mérito de sus gestores, indudablemente, ¿no? Pero reconocerá usted que hay otra parte que es de mérito del competidor, porque antes, hace mucho tiempo, yo es que soy muy mayor, no como usted que es un jovencillo, pero antes la capital cultural de España era Barcelona, pero entre los nacionalistas, la extrema izquierda y el socialismo se han empeñado en arruinar a Barcelona económicamente, turísticamente, culturalmente, y bueno, pues al final todo eso termina haciendo que derive actividad hacia Madrid, ¿no? Pues sí, eso ha influido mucho porque se han dado circunstancias. En Cataluña se ha perseguido la libertad y en Madrid se ha protegido la libertad, y eso yo creo que ha sido lo que ha cambiado completamente el panorama. Entonces, bueno, muchos particulares, muchas empresas, a título individual o a título colectivo, lo que deciden es venir donde se apuesta por la libertad, donde se da cobertura a todo lo que tiene que ver con la iniciativa privada, que se protege bueno, pues la iniciativa y se favorece. Donde nadie te pregunta dónde has nacido, qué idioma hablas o a qué te dedicas. Hay, relacionado con el arte, muchos artistas de todo tipo, pintores, escultores, galerías de arte, que se están focalizando en Madrid precisamente por ello. La persecución que ha habido en todo lo que es Latinoamérica ha hecho que muchas personas vengan de Venezuela o de tantos países a Madrid, se sientan en Madrid y quieren estar en Madrid y no quieren estar en otras ciudades. Don Carlos, permítame ser pedante y repipi,
hacerle como sugerencia que en vez de Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica, lo del término Latinoamérica es un invento francés para tratar de incluirse ellos ahí en empotrarse. Qué orgulloso estaría mi padre de usted, don Luis. Así. Me metió eso y... Bueno, perdóneme la pedantería, no pretendía corregirle. Vamos con más autobombo. ¿Qué pasa con la deuda del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande en materia presupuestaria. Este año tenemos los mayores presupuestos que nunca hemos tenido y además son unos presupuestos muy sociales. Nunca se ha destinado tanto dinero a lo social. Pero lo más importante es que son unos presupuestos... Defíname social. Social, bueno, pues es todo lo que tiene que ver con los colectivos más vulnerables, pero también para la protección a la clase media que lo necesita, con familias. Se ha incrementado notablemente todo lo que tiene que ver con las tarjetas familias, se han reforzado todos los servicios que tienen que ver con los centros de apoyo a las familias, a la infancia. Se está haciendo una buena promoción de todo lo que tiene que ver con la infancia y con la maternidad. Bueno, lo social es precisamente todo eso. Entonces, todos esos presupuestos se han incrementado notablemente, precisamente pues, para reforzar a aquellos colectivos, a aquellas personas, a aquellas familias que más dificultades tienen. Y no dejar a nadie atrás, que es lo que se trata. Platón decía una cosa muy interesante. Decía que cuando hay una ciudad que es muy rica y una ciudad que es muy pobre, al final lo que son es dos ciudades. Y lo que se pretende es precisamente pues que la ciudad crezca en armonía. Se está haciendo una política muy importante en reforzar aquellas zonas, aquellos barrios en los que más dificultades sociales hay, para trabajar también de una forma mucho más equilibrada. Y en todo eso, en esos presupuestos, es un gran presupuesto inversor, donde se están acometiendo grandes obras. Lo vemos en la 5, donde se está haciendo un importante soterramiento. Se está haciendo también en la M30 para comunicar dos barrios, lo que es Ciudad Lineal con el distrito de Salamanca. O se está haciendo también una gran obra en el norte de Madrid, junto a las 4 Torres, que se quiere precisamente crear un gran parque en la superficie y conectar también dos barrios. Bueno, junto a eso estamos construyendo más equipamientos que nunca. El alcalde ya lleva 100 equipamientos en su mandato, que es una barbaridad. Equipamientos de todo tipo, escuelas infantiles, centros de mayores, centros culturales o centros sociales, también parques de bomberos o comisarías de policía municipal. Y yo creo que eso al final lo que está haciendo pues también es que Madrid crezca y crezca de una forma mucho mejor y mucho más equilibrada. Y todo eso, ¿cómo se está afrontando? Pues con una... ir reduciendo impuestos, que era uno de los objetivos. En este nuevo presupuesto volvemos a bajar el IBI, exactamente igual que la comunidad ha bajado el tipo impositivo en el impuesto sobre la renta en el tramo de la Comunidad de Madrid. Y nosotros lo que sí que nos hemos visto es obligados, como todos los municipios de España, a aplicar también la tasa de basura, que para nosotros es una barbaridad, no queríamos, pero bueno, es una obligación estatal y que nos hemos visto forzados a hacerla. Entonces, la deuda, ¿cómo queda en este contexto? Pues Madrid cada vez está cumpliendo mejor, gracias también al crecimiento económico, y lo que está haciendo es reducir la deuda. Y tendremos en este año, cuando se finalice ahora ya las cuentas del 2025, una reducción muy importante de la deuda en Madrid, que es una muy buena noticia también. Bueno, se están haciendo cosas, se está reduciendo deudas, se está haciendo énfasis en las políticas sociales. Bueno, pues Madrid, entre la comunidad y el ayuntamiento, pues están haciendo una buena labor de cara a situar a Madrid como destino turístico, como capital cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de la de arena viene la de cal, así que vamos con el aspecto negativo, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿Por qué tenemos la mala suerte los madrileños de que nos haya impuesto una zona de bajas emisiones el alcalde Almeida? Bueno, vamos a ver. Existe una directiva de la Unión Europea que obliga a todas las ciudades, a partir de un determinado número de población, a establecer zonas de bajas emisiones. Madrid necesitaba ponerla, porque todos oímos hablar de la boina, la famosa boina, que permanentemente y sistemáticamente estaba en la ciudad de Madrid, y estaba durante meses. Y había, muchas medidas de distintos contaminantes que afectaban a la salud de los madrileños, y eso hay que combatirlo.
Yo eso se lo oía a la izquierda, lo de la contaminación, la gente muere en Madrid por la contaminación. Y yo he escuchado a la gente del Partido Popular diciendo que eso era una manipulación de la izquierda y prometiendo que quitarían la zona de bajas emisiones que había aprobado Carmena. Bueno, vamos a ver, la Comunidad de Madrid tiene el Plan Azul Plus, que obliga también a los ayuntamientos a adoptar ese tipo de medidas. Y en Madrid se han adoptado, como se han adoptado en todas las grandes capitales europeas y en todas las grandes ciudades. Mire, le digo capitales europeas que no han adoptado zona de bajas emisiones. Dublín, Luxemburgo, Zagreb, capital de Croacia, Nicosia, capital de Chipre, Bratislava, capital de Eslovaquia, Tallinn, capital de Estonia, Vilna, capital de Lituania, Riga, capital de Letonia, Lisboa, capital de Portugal, Atenas, capital de Grecia, Bucarest, capital de Rumanía, Sofía, capital de Bulgaria y Belgrado, capital de Serbia, esa no es de la Unión Europea, no tienen zona de bajas emisiones. Alguna de ellas sí, porque yo vengo de Lisboa y sí que la tiene. Y alguna de ellas a lo mejor no cumple con los parámetros que obligan a la implantación de la zona de bajas emisiones. Hay que ver en población, hay que ver los datos que tienen, porque algunas de ellas son ciudades tan chiquititas que efectivamente a lo mejor no tienen unos niveles tan grandes de contaminante. Lo que sí que es verdad es que la calidad del aire ha mejorado en Madrid, ha mejorado mucho. Y esto se toma conjunto con muchas medidas. La primera, pues hay 2 zonas de bajas emisiones, que es toda la zona centro y la zona elíptica. Elíptica es una zona muy contaminante. Hoy allí los vecinos respiran un aire muy limpio. Todos los vecinos agradecen la implantación de esta medida. Yo lo conozco muy bien. Hablo con los vecinos y están absolutamente encantados de que se haya puesto esa implantación. Pero esa medida no tiene que ser... un progre rico con capacidad de comprarme un coche eléctrico y de comprarme un piso en el centro de Madrid, estaría encantado con que no se deje entrar a nadie. Pero por eso el Ayuntamiento ha metido una medida complementaria, que es el Plan Cambia 360, que es ayudas muy importantes a las familias para el cambio de vehículos. Siempre que vayan a vehículos eléctricos, eco, o sea, los vehículos menos contaminantes. No solamente se está haciendo ahí, también se está haciendo con otro tipo de medidas que tienen que ver con las calefacciones, que tienen que ver con las calderas, que tienen que ver, pues con la industria. En la industria también se está intentando que cada vez sea menos contaminante y los resultados están ahí. La calidad del aire ha mejorado, cumplimos ya todos los parámetros, llevamos 3 años cumpliéndolo. Y muchas capitales europeas miran ahora a Madrid. Pero no es esa la única medida. La medida pues se ha tenido en cuenta también con una ordenación de toda la zona del aparcamiento de la zona SER, según nos los van pidiendo los vecinos de los barrios, con una medida también muy importante que tiene que ver con el impulso de todo lo que es la red de transporte público, que los tenemos con ampliaciones de la línea 5 de metro que va a llevar al aeropuerto, con la línea 11 de metro que va a conectar Elíptica con Atocha y también con de Casal. Permítame seguir con la comparativa. ¿Por qué los madrileños no tenemos la suerte que tienen los de Valencia, Murcia, Las Palmas, Gijón, Vitoria, Oviedo, Santiago de Compostela, Toledo, Zamora, Orense, que todavía no tienen zona de bajas emisiones? ¿No podíamos nosotros estar en su situación? Bueno, yo creo que la zona de bajas emisiones lo que ha venido es a mejorar la calidad de vida en la ciudad de Madrid. Y muchas de esas ciudades se están fijando en Madrid para hacer la implantación que tenían que hacer. La justicia les tumbó la zona de bajas emisiones. Sin embargo, todavía no han devuelto ustedes las multas y una de las razones por la que les tumbó era porque no había un impacto económico. ¿Hasta qué punto que ha mejorado la calidad del aire? Pues es posible, no lo sé, pero el impacto económico en tanta gente de bajos recursos ¿se cuantificó en su momento antes de poner esa zona de bajas emisiones? Porque dice la justicia que no. No dice exactamente así. Lo que dice es que el informe no era suficiente y entonces lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es hacer una modificación del informe para enviarlo correctamente. Pero no se cuestiona en ningún momento la implantación de la zona de bajas emisiones y bueno, yo lo que sí que creo es que no pongo ninguna duda en que la calidad del aire ha mejorado. Al final, yo creo que en Madrid vivimos cada vez mejor, tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, desde luego que más alta que cualquier otro sitio de España, pero y tienen que ver muchas antes, cosas, tienen que ver pues la sanidad, tienen que ver las políticas sociales y tienen que ver también estas medidas de calidad del aire que se están implementando y que sin duda ninguna ayudan a mejorar la esperanza de vida de todos. Bueno,
Después de la de arena, la de cal, vamos con otra de arena. Venga, a ver. ¿Realmente el señor Almeida es del Atleti de Madrid o solo lo finge? Porque alguien que tiene una zona de bajas emisiones no puede ser del Atleti de Madrid, caramba. ¿Usted de qué es? Yo soy del Madrid y a veces discuto con él. Mal día para... Es decir, es que yo ayer... No, mal día para los madridistas, no, buen día. No, es que ayer me puse a ver el partido. Yo no suelo ver fútbol porque mi perro, entre otras cosas, tiene terror al fútbol. Y ayer puse el partido del Atleti al Barça, con el Barça, y qué primera parte más maravillosa. La primera parte es así, esto. La primera parte es para enmarcar y ver repetidamente. Le di un baño. Qué golazo. Es normal en nosotros los atléticos ese tipo de cosas. Hay que estar contento, la verdad que fue un partido. 10 segundos había entre los comentaristas, que yo los pongo muy bajitos, ya le digo porque mi perro es que tiene terror al fútbol, y entonces los pongo muy bajitos, y había un comentarista del Barça, como muy del Barça, que a mí me parece muy bien que sean de lo que sea, pero se dedicaba a atacar al Atlético de Madrid en medio de la retransmisión y a quitar importancia, y entonces estaban jugando y en vez de retransmitir la jugada se ponía a discutir con los otros. Era una cosa lamentable. Yo creo que eso se pactó en el último pacto del PSOE con Puigdemont o con alguien, me parece. Todo es posible. Bueno, ¿qué anuncios estrella vamos a ver por parte del señor Almeida próximamente? Bueno, los anuncios los tendrá que hacer él y los tendrá que hacer en el momento oportuno. Pero es verdad que... están preparando cosas. Siempre estamos preparando cosas, o sea, no dejamos de no preparar. ¿Qué previsión tienen de cara a las siguientes elecciones? ¿Mantener la mayoría absoluta o la ven en riesgo en vista del ascenso de Vox? Mantener la mayoría absoluta y subir esa mayoría absoluta. Uy, eso ya es ambición. Hombre, es que las cosas se están haciendo bien. Somos un partido que cumple, que tiene un programa y lo ejecuta, que además está mejorando todo. O sea, la seguridad en Madrid ha mejorado de forma muy notable desde que está Almeida. Cada año la ciudad es más segura. Perseguimos la inquiocupación, la ocupación con las medidas que tenemos. Deberían ser más, pero no nos deja el gobierno de España. Ahora es muy importante lo Por que ejemplo, se ha aprobado. ¿cómo persiguen ustedes la inquiocupación? Bueno, me interesa eso. Está pues estando con la policía de forma permanente y con los propietarios. Yo soy concejal también de Carabanchel y estamos de enhorabuena porque esta semana pasada hemos echado un grupo bastante violento vinculado con la extrema izquierda que llevaban allí muchísimos años y hemos conseguido pues echarles de allí y dar la normalidad al barrio. Y lo estamos haciendo pues en todos los espacios que vemos que se pueda ayudar. Nos cuesta porque tenemos que ir de la mano con la justicia, pero el objetivo es ese. No obstante, usted insiste en que cada vez se vive mejor en Madrid, pero hay datos que demuestran lo contrario. Por ejemplo, Pablo Iglesias vivía en Vallecas y se ha ido a Galapagar a vivir. O sea, no se vivirá tan bien en Madrid, ¿no? Nos alegramos que se haya ido, la verdad. Perdone solo meter una cosa. Como concejal de Carabanchel, es que no conocía el dato y yo me quedé indignado cuando el otro día, en fin, un tal David Uclés, que ahora está de moda por razones oscuras, yo creo, hizo unas manifestaciones, no sé si las escuchó, diciendo que, claro, que todo el mundo tenía derecho a vivir en el centro y que no iba a tener más remedio la gente que irse a vivir a Carabanchel, como si Carabanchel fuera... ¡Qué ignorancia! O sea, que como si Carabanchel fuera el infierno o no tuviera una historia, o uno de esos edificios históricos, por cierto. Pues sí, fueron unas declaraciones muy desafortunadas, porque es verdad que cada uno tiene derecho a vivir donde quiera. Pero lo dijo de forma despectiva de Carabanchel. Wow. Y le contestaron pues desde todos los lados, diciendo que justo Carabanchel se está poniendo muy de moda, que está creciendo de forma muy importante, se ha convertido sin duda ninguna ya en el espacio más importante de creación artística, no solamente de Madrid, sino de toda España. Tenemos más galerías de arte que en ningún sitio, más locales de ensayo que en ningún sitio, más artistas que en ningún lado, más pintores, más actores y actrices. Hay un barrio específico de ellos. La danza se crea allí en Carabanchel. Más del 50% de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet Nacional, provienen de Carabanchel. Ahora lo moderno y lo progre es despreciar Carabanchel, porque eso es para... Eso es para... Yo creo que según lo dijo, se dio cuenta que metió la pata. Y sí que es verdad que debería hacer unas disculpas públicas, sí. Yo quería, don Carlos, comentarle que yo agradezco mucho que el Ayuntamiento de Madrid se preocupe mucho por el bien de los madrileños. Tengo que decir, bueno, yo llevo una
una hemeroteca personal y me gustan estas cuestiones. Y quería comentar, por ejemplo, que en el tema de la tasa de basuras, a nivel de Comunidad de Madrid, ya en tiempos del presidente Aguado, antes de doña Isabel Díaz Ayuso, él ya introdujo la cuestión, pero es que además ya no recuerdo la directiva que luego se transpuso, la de Bruselas, la 1000 no sé qué, 1900, y luego la ley 07, si no me equivoco, claramente esas directivas traspuesta no demandaban una tasa de basuras, es decir, no era obligatoria. ¿Era obligatoria? Además de que es una tasa de basuras que va contra el patrimonio. Yo vivo solo en casa. Y a mí me cobran como basuras, que yo lo mismo que a una eso por una parte. Yo quería decir por otra parte que nos pasamos el día continuamente hablando de lo maleducado, bocazas que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero yo querría decir que la educación no solamente consiste en tener, las uñas limpias y no meterse un palillo en los dientes, sino en cumplir tu palabra. Es decir, que si prometes que cuando llegues al Ayuntamiento de Madrid vas a erradicar el Madrid Central, que seas leal a tus votantes y erradicar y quitar ese Madrid Central, porque justamente hizo lo contrario, que es crear y montar las... Nos queda poco tiempo, le damos la palabra a don Carlos. Bueno, vamos a ver, la tasa. La Unión Europea lo que dijo es, tenemos que trabajar todos hacia una economía circular, que es reducir los residuos. Se producen muchísimos residuos a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico, y lo que hay que hacer es reducir esos residuos. A la hora de la reducción de los residuos, lo que estás haciendo es que se consuma menos en lo que son materias primas. Pero luego lo que vino a decir esa economía circular es, todos estos residuos se tienen que transformar en recursos. O sea, es importante que si hay desechos de papel, se transformen en una masa que vuelva a sacar papel, o el plástico se vuelva a transformar en plástico, o la chatarra en otros componentes pues, que te permitan volver a construir. ¿Qué dijo más la economía circular? Hay que eliminar los vertederos. Los vertederos es lo peor. O sea, hacer un agujero y tirar todo ahí mezclado, al final lo que hace es que eso se deteriore y los acuíferos tengan graves problemas. Lo que hay que construir son grandes centrales que transformen esos recursos. Y es un objetivo, y es un objetivo además que han firmado todos. Todo el mundo está de acuerdo con ello, todos los Estados miembros, todos los grupos políticos, porque es verdad que es una necesidad. ¿Qué dice la directiva? Cada país lo podrá organizar como quiera, pero no establece y no dice la Unión Europea hay que poner una tasa de residuos. Es luego esa directiva cuando se transpone en el ordenamiento jurídico español, cuando dice Pedro Sánchez vamos a forzar a todos los ayuntamientos a que establezcan una tasa de residuos. ¿El Partido Popular está de acuerdo con eso? No. Porque hay otras formas, y donde se ha gestionado de otras formas, y es lo que decimos nosotros. Entonces, ¿por qué en Madrid impone la tasa? Por obligación del presidente Sánchez. Y no lo impone Madrid, lo han impuesto los más de 8.000 ayuntamientos que hay en toda España. Eso demuestra que no es una decisión nuestra. Si no me equivoco, don Carlos, en el Ayuntamiento de Madrid el Partido Popular no introdujo absolutamente ninguna enmienda digamos a esa transposición de la directiva bruselense, o sea que en fin, me documentaré mejor, pero esa es la es que eso se hizo a nivel nacional en el Congreso de los Diputados. El Ayuntamiento de Madrid no tiene que hacer eso. A nivel nacional, pero, no, a nivel nacional sí. El Partido Popular no presentó. Tenemos poco tiempo, no podemos profundizar en esto.
termine su exposición, don Carlos. No, bueno, yo no sé, la posición de este tema es que es clara, no sé, yo creo que la tasa no está siendo buena para los madrileños, ojalá se eliminase, pero mientras tanto, y hay una ley nacional que nos obliga a imponerla, tenemos que cumplir con ella. Podemos entender, por tanto, que en el próximo gobierno, que esperemos que sea de PP y Vox, o de PP o de Vox, pero que se quitará esa tasa, esa obligación de esa tasa. Ojalá, eso espero. A mí me parece indignante que en un día como hoy usted manifieste abiertamente que es del Madrid, y espero que el alcalde no le haya escuchado esta mañana. Bueno. Yo solo le digo eso. Los de Madrid estamos muy contentos con el resultado del Atleti, la verdad que sí. Sí, eso es verdad. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día de la radio. Y nada, muchas felicidades por las muchas cosas que está haciendo bien el Ayuntamiento de Madrid, y la petición de que le echen una pensada a lo de la zona de bajas emisiones, porque a mucha gente le parte por la mitad. Entonces, bueno, simplemente trasládeselo usted al alcalde, que si es verdad que es del Atleti, escuchará. Yo me he portado y no he dicho nada. Siempre de eso, escucha, el alcalde siempre escucha. Es una de sus virtudes. Muchas gracias, don Carlos. Hacemos una breve pausa publicitaria y rematamos el programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes, y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva, todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hay muchísimas cosas que comentar. Podríamos hablar otra vez de la formación de gobierno en Extremadura o no formación de gobierno en Extremadura. Podríamos hablar de lo que dice García Page, que para ser honestos a nadie le importa. Pero hay un tema que no me gustaría que dejáramos sin tocar, que es el asunto del caso Epstein. Caso Epstein, los papeles que se han desclasificado son una auténtica revolución que está haciendo caer a muchísima gente. Y ayer quien dimitía de su puesto en Goldman Sachs es una señora que resulta que fue la consejera legal de la Casa Blanca, es decir,
la principal consejera del presidente de los Estados Unidos para temas legales, y que resulta que tenía una relación con Epstein, con el pederasta Epstein, enormemente estrecha. Vamos, que acaba de caer una de las principales colaboradoras del gobierno de Barack Obama, lo cual se une al procesamiento del exministro laborista noruego, a la tercera dimisión en el gobierno de Keir Starmer, el laborista que dirige todavía incomprensiblemente la política inglesa. Bueno, la verdad es que está siendo esto una revolución, ¿no? A mí me interesan dos cosas del tema de Epstein, que es la primera, del tema de los archivos de Einstein. La primera, lo que está pasando de verdad en Estados Unidos, las consecuencias que tiene, porque se han hecho públicas. Recordemos que fue una promesa de la campaña electoral de Donald Trump, porque luego ha habido dudas a la hora de hacerlo o de cómo hacerlo. Y lo segundo que me interesa es la percepción en España, es decir, el tipo, con perdón, del tipo... es decir, informado, ilustrado, que lee la prensa, que lee que ve la televisión, pero que no busca información en las redes sociales o no tiene una buena selección, está convencido, vive una realidad paralela, pero la vive una gran mayoría, como que es que Epstein se caracterizaba por ser un amigo de Trump, que por supuesto Trump es lo peor, por lo tanto será el que haya sido pederasta en no sé dónde, y que el Partido Demócrata es el que está intentando que salga la verdad, porque Epstein y Trump eran poco menos que cómplices, cuando la realidad, con millones de matices, es exactamente la contraria. Bueno, y hecho esta exposición, o sea, yo creo que la verdad está saliendo a la luz, y verdaderamente, claro, es decir, Epstein, creo que lo he contado, pero hubo un informe previo, hace más que unos meses, yo creo que año y medio, creo recordar que en el Congreso norteamericano, y entonces los medios españoles filtraron o anunciaron que Trump había salido mencionado tres veces en el informe sobre los papeles de Epstein. Cuando ibas al informe, las tres veces era cuando le preguntaba a un congresista, a un investigador, a una persona de dentro. Decía ¿estuvo el presidente Trump relacionado con las actividades ilegales de Epstein? La respuesta es no. Y entonces dice, se lo repito, ¿no estuvo relacionado? Y la respuesta fue, el presidente Trump no estuvo relacionado con las actividades de Epstein. Titular, Trump ha sido mencionado tres veces en el informe sobre Epstein. Quiero decir, claro, o sea, ese es el nivel de manipulación. Pero de todas formas es que tampoco hace falta que la gente se crea a unos o a otros. Sí. Basta con aplicar la lógica. Vamos a ver. Si en los papeles de Epstein, que ahora Trump ha desclasificado, hubiera habido la más mínima prueba que apuntara a una relación con Epstein de Trump, no ya delictiva, sino simplemente dudosa o ambigua, pues evidentemente eso se habría filtrado en los 4 años que esos papeles han estado en poder de Joe Biden. Claro. O sea. Pero lo que está ocurriendo, o sea, quiero decir que yo no creo de verdad en el maniqueísmo. Yo no es que crea que los miembros del Partido Republicano son santos por naturaleza y los del Partido Demócrata son pederastas o son del Atleti o cosas peores. No lo creo. Pero quiero decir que de lo que estamos hablando es de una organización y de una red de relaciones en la que estaba especialmente relacionada lo que podríamos llamar la progresía norteamericana y cierta progresía a nivel mundial. Contaba Warshawski hace no mucho, claro, Warshawski de repente está incluido en la lista de Epstein. Epstein tenía una agenda telefónica de mil teléfonos. ¿Por qué? Porque conseguía los teléfonos y las direcciones, en concreto la de Warshawski la consiguió por Forbes. Conseguía de personas clave, grandes creadores, CEOs o propietarios de empresas, etcétera, y entonces intentaba contactar con ellos o mandarles algo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso se presenta como igual a que determinados personajes del Partido Demócrata o determinadas personas importantes hayan estado no solo decenas de veces en
en la isla de Epstein, sino que hayan participado, digamos, en actividades ilegales. Hace poco, en este marco, hubo una declaración cuya continuación no he seguido, pero una declaración de un grupo o asociación, no recuerdo, pero de una organización de víctimas de Epstein. De hecho, ellos se llaman sobrevivientes o supervivientes de Epstein, en el cual anunciaron que, después de hablarlo entre ellos, etcétera, ellos mismos iban a dar nombres y apellidos. Yo ignoro si entre esos nombres y apellidos estarán personas, pues yo que sé, del Partido Republicano, o estarán personas de derechas o lo que sea. Estoy seguro que por pura estadística alguno habrá, pero quiero decir que los hay claro, pero la relación, o sea, la liberación de la información sobre el caso Epstein es una cosa que ha sido posible gracias a la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas, con muchos matices todo esto, pero eso ha sido así. Sí, yo me uno a la cautela que ha introducido don Asís, en el sentido de que el mero hecho de aparecer en una foto o en una lista, no significa necesariamente que esa persona haya estado en actividades absolutamente repugnantes. Por ejemplo, el presidente Sarkozy, que está ahora en prisión, hizo una... cuando era presidente y en visita a Estados Unidos, es que no me acuerdo qué año. No, realmente no es Sarkozy. Lo que sea, se refiere usted a la reunión con Hillary Clinton. Con Hillary Clinton. Sí, no es Sarkozy. Es que es importante el ser muy preciso en las informaciones, porque es que si no, terminas achacándole cosas a personas que en realidad no han sido ellas. Lo que se produce es el episodio siguiente, que lo hemos comentado en las noticias. Un ayudante de Sarkozy, que se llama Olivier Colomb, que es el típico intrigante que pulula por la política francesa y era en ese momento ayudante de Sarkozy. Le dice Sarkozy: oye, organízame en Estados Unidos una reunión discreta con Hillary Clinton. Y entonces el Olivier Colomb, que tenía contacto con él, recurre a Jeffrey Epstein para organizar eso, ¿no? Lo cual dice... Sobre Sarkozy no dice en principio nada, porque no tiene por qué saber Sarkozy que fue esa la vía para organizar esa reunión o para tratar de organizarla, pero lo que sí dice es hasta qué punto estaba Jeffrey Epstein introducido en círculos políticos de todo Occidente. Es que es una cosa espectacular. Sí, claro. Sí, en todo caso yo lo que quería decir al margen de eso era precisamente... reafirmarme en la cautela de que fuese como fuese, el hecho de que al final se produjese el contacto con Hillary Clinton a través de esta persona, pues no significa que Sarkozy tuviese algo que ver. Los correos electrónicos que intercambian este asesor francés, Olivier Colomb, y Jeffrey Epstein son muy reveladores. Por ejemplo, comentan entre ellos como, pues en fin, las chicas negras no les gustan. Y una de las cosas curiosas con Epstein es precisamente que entre sus víctimas hay asiáticas, hay blancas, pero me parece que negras no hay ninguna. También le dice Olivier Colomb: oye, cuando vengas por París no vayas por no sé dónde, está lleno de gays y tal. Para que vean ustedes el tipo de conversaciones entre esta gentuza que se dedicaba al tráfico de niñas, ¿no? Sí. Es una situación curiosa. Es que estaba recordando, mientras usted lo decía, algunos de los chistes que al respecto hacía Ricky Gervais, pero no voy a reproducirlos porque le cierran la emisora, ya se lo digo. Ricky Gervais, en este momento mi humorista favorito del mundo mundial. Pero es curioso porque lo que quiero decir es que el maniqueísmo que se está instalando en la información lleva a lo que he dicho, en primer lugar, que es que resulta que todo el antitrampismo, que es la izquierda española y gran parte de la derecha, todo el antitrampismo ve informaciones sobre la lista de Epstein con el convencimiento y con el feedback que le da la televisión de que esto es una historia poco más o menos de Donald Trump, cuando precisamente Donald Trump es el que echó a Epstein de Mar-a-Lago, del Club Mar-a-Lago, y recientemente se ha revelado, por los papeles de Epstein precisamente, que ya en 2000, creo recordar, no sé si en 2006 o en 2004, pero antes, un año antes de que fuera procesado por el primer caso Epstein, Donald Trump había insistido repetidas veces a la policía en sus denuncias contra Epstein. Esto
Es así, es un dato, no quiere decir que haya otros datos o que no los haya, ¿no? Pero sin embargo es curioso porque yo creo que el no antitrampismo, yo por supuesto que no soy antitrampista, a mí hay cosas que me gustan de Trump y cosas no, ideológicamente y en formas, pero la presidencia norteamericana me está pareciendo en términos generales brillante, sobre todo para las necesidades que hay ahora mismo. Pero sin embargo nosotros, los no antitrampistas, lo que algunos llamarían, yo qué sé, la derecha o lo que sea, somos mucho más prudentes. Sabemos que en general, sabemos que ese maniqueísmo no responde a la realidad. Yo sí creo que esto es una organización más ligada por muchos motivos a la progresía norteamericana y a la progresía mundial. Pero claro, ese maniqueísmo, que es que un progre ya es pederasta, no, un pederasta es pederasta. Un tipo que mantiene una ideología de género, por cierto, como Foucault, estaba confundiendo con alguno de los filósofos precursores de la ideología de género, que mantenían abiertamente, como han mantenido abiertamente muchas personas cercanas a Podemos, que es que los niños tienen que poder acostarse con quien quiera a cualquier edad, ¿verdad? Derrida o alguno de estos. Sí, uno de estos, pero bueno, ahora lo busco. Pero quiero decir que existe una ideología, que es cercana a los movimientos de ideología de género, que promueve la sexualización de los niños. Pero de ahí a decir que los de izquierda son pederastas, claro, eso es una barbaridad. Pero sin embargo los de izquierdas o el antitrampismo no tiene ningún problema en dar por sentado que... Hasta el momento ha caído más de media docena de políticos de distintas partes del mundo, todos ellos... progres. Quería añadir, don Luis, que bueno, ya en otro momento que estamos, efectivamente, hemos hablado de manipulación, pero yo creo que esto hay que enmarcarlo en una cosa mucho mayor, que yo me gustaría, pues, en algún momento enmarcarlo en lo que es una absolutamente gigantesca, es la mayor operación de influencia o operación cognitiva, utilizando el lenguaje militar, la mayor operación cognitiva o de influencia que he visto en el siglo XXI. Ahora va a haber una muy próximamente contra Víctor Orbán, pero esta contra Donald Trump es la mayor operación psicológica, más arriba, de influencia, y por supuesto hay otra operación de influencia enorme a favor de los valores woke o de Agenda 2030. Y es una verdadera guerra mundial que nos tenemos que tomar muy en serio y que hay que analizar. Yo invito a nuestros oyentes, y repito, lo hago, claro, cuando hablas de situaciones mundiales o internacionales, pues parece que es que estás arreglando el mundo y hay que hacerlo con humildad. Yo de verdad lo hago, pero para mí, lo he dicho muchas veces, para mí los grandes problemas que se enfrentan en las próximas décadas y en la próxima década, pues es el poder chino, desde luego, con todo lo que eso supone. O sea, no se trata de que aquí vengan los chinos, ¿no? Ese dominio chino. Rusia es un aliado de eso, no es ahora mismo el bastión fundamental. La islamización de nuestros países y la disolución de las identidades nacionales mediante la sustitución demográfica, y desde luego el poder de las narcodictaduras, porque constituyen poder financiero, económico y de corrosión enorme. Esos son los grandes problemas. Entonces, esos tres grandes problemas que he dibujado y que tendría que completarlos, y lo haría mucho mejor don Jesús Truchuelo, esos tres grandes problemas los está enfrentando la administración Trump. Los valores, contrarrestar los valores o contrarrestar la brutal discriminación de las mujeres por medio de la promoción de la transexualidad como si fuera una cosa electiva que pudiera sustituir a las mujeres. El contrarrestar el poder de China, no solo por supuesto en Groenlandia, sino el poder de China en toda Hispanoamérica, en gran parte de Hispanoamérica, en África, en el monopolio de minerales raros y en las empresas tecnológicas, que lo que están intentando hacer directamente es controlar Occidente, como controlan a la población china, y la sustitución demográfica. Todo eso
todo eso lo está enfrentando Donald Trump. Y de una forma, yo creo, mucho más, no sé cómo definirlo, pero mucho más decidida y no voy a decir exitosa, porque es una batalla que está empezando, pero exitosa en ciertos campos, mucho más de lo que se podía prever. Y deberíamos añadir el crimen organizado transnacional, como sabe muy bien, a esa lista de gigantescos desafíos. Y termino diciendo que no, el otro día, también hace una semana, hablé con una gran amiga venezolana residente ahora en Oviedo, pero que antes vivía en Madrid, se llama Ivonne Gil, y me decía, dice, la última vez que estuve en Caracas, ahora unos 8 años, ella pues no ha podido volver, han ocurrido desgracias en su familia en Caracas sin poder ella estar allí, y me decía, la última vez que estuve en Caracas fue hace 7-8 años, y me dice, había más chinos que venezolanos. Bueno, viene doña Carmen Carbonell Llegando hasta ahí, con don la Luis. opinión de los oyentes. Con lo que han dicho a la pregunta que lanzábamos esta mañana, ¿por qué piensa usted que se está promoviendo la inmigración masiva en Occidente? Atención, porque dábamos 4 opciones. Algún oyente ha puesto alguna más interesante. Nuestras 4 propuestas eran mano de obra barata, más voto progre, diluir la cultura occidental. Y hay quien cree que no es premeditado, don Luis. ¿Cuáles son las razones? ¿O cuál es la razón principal? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de traer esta avalancha de inmigrantes? ¿Es por motivos económicos, es decir, salarios? ¿Es por motivos culturales, para diluir la cultura occidental? ¿Es porque quieren más votos para los partidos progres? ¿O no hay realmente premeditación en todo esto? Aunque la realidad es siempre compleja y multifactorial y todas esas cosas que dicen los políticos cuando no tal, la dilución de la cultura occidental es el motor fundamental de la sustitución demográfica, desde luego. Dilución cultural. Sí. ¿Usted qué cree? También. Dilución cultural, pero teniendo en cuenta que el poder y el dinero, como decía, siempre... Estoy de acuerdo. Por ahí van los tiros, don Luis. Hoy en la encuesta en Twitter, el 58% de los encuestados considera que esa es la opción que se lleva la palma, por así decirlo, diluir la cultura occidental, la opción que va ganando. Le sigue con un 32% de los apoyos, eso de que con esta inmigración hay más voto progre. Hay un 9% que apuesta por la mano de obra barata y un mísero 1% que dice que no es premeditado. Así que ya ve que buena parte de los encuestados considera que por lo menos hay algo detrás, esa premeditación. Claro. Dejadme que os lea algunos comentarios. Por ejemplo, en Twitter, Javier Requena dice que es un plan perfectamente diseñado para acabar con el occidente cristiano y poder imponer un gobierno globalista en su lugar. Nos hace una reflexión filosófica Carolina en Twitter, que dice que quieren dejarnos sin identidad, y cuando uno no sabe lo que es, tampoco sabe a dónde va, ¿no? Esto ya lo decía un filósofo muy conocido. Marisa López dice que más que diluir, directamente habla de destruir. Ella considera que hay una evolución, ¿no? Un paso más. Carlsbad dice que es una combinación entre mano de obra barata y diluir la cultura occidental. ¿Para qué? Pues para controlar mejor al pueblo. Esto es lo que nos dice Fíjese Carlsbad. que en este programa se ha citado, por parte del ayuntamiento del concejal, también se ha citado a Platón. Quiero decir, nuestros adversarios citan a Bad Bunny. Hombre, hay cosas intermedias. Yo creo que se puede citar también a Hayek, a Mafalda, a otros referentes de la cultura occidental, pero mejor que Bad Bunny, desde luego. Hombre, se le entiende mejor, también le digo, ¿eh? A Platón que a Bad Bunny. Hombre, por supuesto. Perdone, la adicción. Pero Solo digo la adicción. Después de escuchar a Bad Bunny tuve una experiencia con Platón. Me metí un platón de huevos revuelto con chorizo. Por favor. Porque don Luis lo hila todo en este programa. Momentos de tragedia en el programa de don Luis. Tragedia griega. Griega. Acaba en tragedia, ya les digo yo. Hombre, si estamos en el Día de la Radio teníamos que tirar ya de lo mejor, incluso los chistes de don Luis del Pino. Me voy a las publicaciones de YouTube. Alguien que se hace llamar Jolly o Holly 2023 habla directamente de que la pregunta está mal formulada. Y atención a la explicación. La inmigración no se está promoviendo en Occidente, únicamente se alenta en España y obedece a varias razones, en opinión de este oyente. En primer lugar, lo hace el gobierno para contentar a la extrema izquierda y, de paso, conseguir nuevos votantes en el futuro. Esas creo que serán las principales razones, aunque también se regulariza mano de obra y aumenta y rejuvenece la población. Les recomiendo que se pasen por las publicaciones de YouTube porque este
comentario es un poquito más largo, no tengo tiempo para leerlo entero, pero es bastante interesante. Nikita también en esas publicaciones de YouTube dice, o pone un ejemplo, simplemente nos dice que miremos a los que vienen a trabajar por 2 duros. Y añade, luego vas tú a pedir un salario justo, ¿y para qué van a darte un salario mayor cuando tienen que por el salario mismo hay personas que ya lo hacen? Y terminamos con un comentario del chat de YouTube. Alguien que se hace llamar 20 duros. Me ha gustado mucho esto de Elías, el de 20 duros. Habrá quien se acuerde cuántas pesetas son los 20 duros. Los 20 duros era... Y las tiendas célebres, ¿no? De 20 duros. Sí. Él o ella tira de ironía y se pregunta, ¿trabajar para ganarse el papeo? Qué mala gente son los empresarios. Los 20 duros son a nosotros como son a nuestros hijos, como cuando nos decía nuestro abuelo la perra gorda. Solo quiero citar a Mónica Llorente, que nos pide que comentemos las declaraciones contrarias al fanatismo climático de Figaredo, de José María Figaredo, el diputado del Partido Popular, que yo, le conozco y me parece un tipo brillante, pero no tenemos tiempo, pero yo de hecho lo he retuiteado porque estoy completamente de acuerdo con esas declaraciones de Figaredo y hay que atreverse a decir eso. Por cierto, la desregulación que acaba de aprobar Donald Trump de las restricciones al CO2, el gas de la vida, en Estados Unidos son ideológica y económicamente importantísimas. Sí, señor. Bueno, don Jesús Truchuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Don Asís Timmermans, cuando muchísimas estoy con gracias. Jesús Truchuelo, cuanto más callo y escucho, más aprendo. Muchísimas gracias a ustedes. Le tengo que preguntar la próxima vez que venga por Pegasus, lo que está saliendo de cómo se infectó el móvil de Sánchez. Muy interesante. Doña Carmen Carbonell, gracias por traernos la opinión de los oyentes placer, y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que nos quiere recordar aquella fábula. No están maduras, dijo el zorro y se autoengañó. Buenos días, don Paco. Don Luis del Pino, un abrazo y el afecto más sincero a todo su equipo y a los teleescuchantes del Toro Televisión y Radio Libertad. Me encantan las fábulas de Esopo. Ahora me viene al pelo la de las uvas y el zorro. Me viene al pelo porque es lo que está pasando en España. Dice la fábula que un zorro vio como desde una parra colgaba un racimo de uvas que se veían en su punto para estar sabrosas. Entonces el zorro tomó carrerilla y saltó para coger el racimo, pero no llegó. Lo volvió a intentar un montón de veces, pero como no lo conseguía, llegó un momento en que, entre agotado y rabioso, se tuvo que ir y mascullaba entre dientes: es igual, esas uvas no están maduras. Ahora extrapolamos esa fábula de Esopo a España. Las uvas son votos y la extrema izquierda, Sánchez, sus socios y muchos del PP se unen y son el cuerpo institucional que quiere quedarse con las uvas, o sea, los votos. Pues he aquí que sale un partido que con sentido común los aparta del racimo y tira del tronco de la parra para que no se la puedan comer, y ese partido es Vox. ¿Qué pasó? Pues que empezando por la extrema izquierda, Sánchez, Rufián y algunos periodistas, como por ejemplo Vicente Vallés, dicen, no están maduras, o lo que es igual, es la ultraderecha. Y se engañan a sí mismos insultando a Vox con sus mentiras, como que el centro derecha es extremista, teocrático, en definitiva. Lo tóxico que ellos son, se lo aplican a otro. Pero desafortunadamente para ellos ya las personas están abriendo los ojos y piensan que se autoengañen ellos. Pero a mí, no. El lunes, más y mejor. Punto final.